Pocas veces se pone uno a reflexionar acerca de las costumbres. Un ejemplo de ello es el gran mito sobre el Día de Muertos en México, fecha que se ha convertido en un lugar común promovido por la industria turística nacional e internacional. Alimentado por intelectuales nacionales y extranjeros, hoy es declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. Sin embargo, cuando uno profundiza en el estudio sobre la muerte, sus ritos, costumbres y protectores, no puede creer todo lo que los medios de comunicación dicen sin ponerlo en tela de juicio, sobre todo cuando se ha tenido la fortuna de observar esta celebración en otros países del mundo católico y protestante. Desde los años 40 del siglo XX se ha dicho que México es un país escatológico y morboso, que sus pobladores se burlan de la muerte, juegan con ella y se la comen virtualmente convertida en dulces de azúcar. Incluso se ha dicho que en México hasta la muerte es dulce. Tal idea se apoya sobre todo en una gloria nacional de las letras y premio Nobel, el fallecido Octavio Paz, quien afirmó en uno de sus más conocidos textos: también para el mexicano moderno la muerte carece de significación. Esta frase lapidaria ha hecho ver a los mexicanos como seres de otra especie, distinta a la mortal y humana, eso sí, muy digna de ser poetizada. Para esas fechas, los años 30, el país tuvo un fuerte repunte económico debido, entre otras cosas, al gobierno de Lázaro Cárdenas, a la nacionalización de sus ricos yacimientos petrolíferos, hoy agotados, y a la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. La vida intelectual logró tener un impacto internacional destacado, antes desconocido, de carácter populista, laico, más bien anticatólico, siendo descubierto el folclore y la mitad de sus habitantes, los indios. Su vida, ritos, explotación, padeceres, etc. Se pusieron de moda, la memoria y el olvido históricos tampoco son exclusivos de los mexicanos, por etapas el país olvida a sus campesinos, les cambia de nombre y de repente los reconstruye como indios, con ayuda de los antropólogos los reinventa políticamente. Con Cárdenas en la presidencia, a lo mexicano se le identificó con el grupo prehispánico más desarrollado a la llegada de los conquistadores, los mexicas, y a ellos se les atribuyeron ceremonias que ignoraron los 300 años de colonización española, un siglo de independencia y 10 años más de revolución. ¿A qué viene todo esto? A entender que los intelectuales de entonces rescataron y recrearon algunas costumbres populares coloniales, católicas o romanas paganas, y les asignaron un nuevo sentido, entre ellas a las fiestas de Todos Santos y Fieles Difuntos, otorgándoles un sentido prehispánico y nacional, difícil de probar pero fácil de creer. Después de que estos mitos han crecido con raíces modernas, pocos han sido los investigadores que han hurgado en la memoria mexicana o en sus concepciones sobre la muerte. Sin embargo, cabe destacar a 3 arqueólogos, Carlos Navarrete, Eduardo Matos y Leonardo López, entre otros, quienes disienten en distintos niveles sobre el origen prehispánico del Día de Muertos. Pero, ¿cuál es el origen verdadero del Día de Muertos en el México moderno? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Desde cuando los mexicanos la celebramos? ¿Han variado su nombre y su contenido? En nuestro país, antes de la llegada de los españoles, cada grupo nativo tuvo sus calendarios festivos dedicados a celebrar la vida y la muerte de todo lo que los rodeaba, mientras que los dioses de la naturaleza negociaban sus temores. En su mayoría fueron sociedades campesinas, recolectoras y cazadoras, donde el clima, la geografía y los astros les impusieron sus actividades, creencias y limitaciones. Algunos grupos asimilaron por convicción o imposición en su panteón a dioses de otras culturas, compartiendo con ellos sus fiestas, espacios y tiempos distintos. Sin embargo, si pocos grupos nos dejaron memoria de su acontecer, menos aún lo hicieron las que los occidentales dejaron sobrevivir y que han podido traducirse e interpretarse. Más bien, fueron los grupos que sobrevivieron la conquista quienes, al ser sometidos por la cultura occidental, recogieron algunos de sus cultos pasados, con el fin de que los católicos justificaran los designios de su Dios al conquistarlos. Sobre todo los mayas y mexicas fueron quienes, por medio de los frailes y conquistadores, plasmaron sus ritos en anales y códices. Basándose en estas fuentes, la mayoría de los etnólogos, antropólogos y arqueólogos formados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apoyo incondicional de la ideología cardenista, han escrito sobre el Día de los Muertos, participando de la idea tradicional, entre comillas, del origen prehispánico de dicha costumbre.
Cuando más, aceptan la posibilidad de un sincretismo con los ritos católicos y han intentado a toda costa meter el 1 y 2 de noviembre dentro de ese calendario ritual mexica, considerándolo como general al territorio mexicano del siglo XX, aunque en muchos lados les resulte ajeno. Gran parte de los mexicanos, o eso queremos pensar, en cambio, cree que dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales, cristianas y en algunos casos romanas paganas, enseñadas por frailes, curas y otros europeos a los indios y mestizos. Esas celebraciones han sufrido otros cambios. Uno muy importante se da durante la separación de la Iglesia y el Estado en 1860 con las leyes de reforma, cuando la muerte fue controlada por el Estado civil y enterrada en los panteones civiles o privados, y la otra, más tardía, creada por los ideólogos del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero será el que escucha quien tenga la última palabra.